Vamos a estudiar ahora los fluidos en movimiento, ¿sí? Y vamos a empezar describiendo qué es un fluido ideal. ¿Cuáles son las consideraciones que vamos a hacer para un fluido ideal? ¿Sí? Una de esas consideraciones, ya lo habíamos estudiado anteriormente, ¿sí? Ustedes lo recuerdan. ¿Cuáles eran las consideraciones que nosotros decíamos para un fluido ideal? Que se considera como ¿Qué? incompresible. Una de las consideraciones es que el fluido ideal se considera incompresible. ¿Sí? Un fluido ideal ¿sí? Vamos a considerar incompresible. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que las variaciones de volumen del fluido a ciertas presiones van a ser consideradas despreciables. Y si esa variación de volumen se considera despreciable, quiere decir que el volumen no va a cambiar. ¿Sí? Como la masa tampoco va a cambiar, entonces esto indicaría que la densidad permanece constante. ¿De acuerdo? Entonces, otra de las consideraciones que vamos a realizar para un fluido ideal es que vamos a despreciar la fricción interna del fluido, ¿sí? En el paso a través de una tubería, por ejemplo. Esa fricción interna se debe básicamente a algo que lo vamos a estudiar más adelante, que se llama la viscosidad, ¿sí? Entonces, se desprecia la fricción interna del fluido, por ejemplo, en la tubería, ¿sí? Otra consideración que vamos a hacer, que este fluido, ¿ya?, va a ser irrotacional. Es irrotacional. ¿Qué quiere decir? Que si colocamos este cuerpo, ¿sí?, en el fluido, este cuerpo va a trasladarse, pero no va a rotar con respecto a su centro de masa. ¿De acuerdo? Solo va a ser traslación. ¿Sí? Entonces, jóvenes, con esas consideraciones que hacemos, que es incompresible, que despreciamos la fricción interna, que es de flujo estable también, y habíamos puesto irrotacional, y también que es de flujo estable. ¿Sí? Quiere decir que el perfil de velocidad dentro de la tubería, la presión, la velocidad en determinados puntos, no va a cambiar en el tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a tener ahí un flujo estable. Entonces, jóvenes, estas consideraciones que hacemos, ¿sí?, justamente es para resolver los problemas de dinámica de fluidos por el momento de una forma más simple. Más adelante en otros cursos, ¿sí?, estudiarán ustedes considerando que el fluido es compresible, ¿sí?, considerando la fricción interna, estudiarán también los fluidos que son rotacionales, ¿sí?, y que son de flujo inestable. ¿Ok? Luego vamos a estudiar, jóvenes, el flujo de masa y la ecuación de la continuidad. ¿A qué se refiere con eso?
vamos a considerar que tenemos una tubería y que en esta tubería, por aquí tenemos el fluido. Decimos que en esta sección, de una sección transversal de área 1, el fluido pasa por aquí con una cierta velocidad 1. Por la otra sección, en esta zona de aquí, que vamos a considerar de área 2, el fluido también aquí pasa por esta sección con una velocidad promedio, que más adelante le vamos, esa sería una velocidad media o promedio, una velocidad 2. ¿Qué es lo que tiene que cumplirse, jóvenes? Aquí, que la masa que entra por la sección 1, por unidad de tiempo, ¿cuál es la unidad de masa? Kilogramos, ¿no? Por la unidad de tiempo, segundos. O sea, los kilogramos por segundo que entran, que atraviesan por esa sección A1, tienen que ser exactamente los mismos que van a atravesar esta sección A2. Digamos que como principio de conservación de la masa. La masa que entra tiene que ser igual exactamente a lo que sale. Esto tenemos aquí, esta masa con un puntito que está aquí, es lo que conocemos como el flujo de masa. Los kilogramos por segundo de un fluido que entran tienen que ser igual a los que salen. Y estos, jóvenes, es lo que se conoce como flujo de masa. Veamos entonces a qué va a ser igual ese flujo de masa. Por aquí tenemos, en esta sección tenemos área 1 por velocidad 1. Área tenemos unidades en el sistema internacional, metros cuadrados, ¿verdad? La velocidad, ¿qué unidades? Metros sobre segundo. Por ahí tengo área por velocidad, ¿qué tendría? Metros cúbicos sobre segundo. Pero como tengo que llegar a kilogramos sobre segundos, entonces a los metros cúbicos por segundo que hasta aquí tenemos que multiplicar por algo, por alguna propiedad del fluido, que luego me dé finalmente kilogramos sobre segundo. ¿Cuál será esa propiedad? Densidad. Entonces, esa es la densidad, digamos, en la zona 1, la densidad del fluido, y en la parte 2, lo mismo, área 2, velocidad 2 por densidad 2. Jóvenes, esto ya sabemos que se llama flujo de masa. Entonces, el flujo de masa, ¿cómo podemos escribirlo? Área por velocidad y por densidad. Eso vamos a obtener kilogramos sobre segundos. Aquí es igual el flujo de masa, área por velocidad. De aquí es lo que vamos a sacar, jóvenes, lo que conocemos como la ecuación de la continuidad. Listo. Jóvenes, como nosotros teníamos del flujo másico 1 a la entrada era igual al flujo másico a la salida, y nosotros teníamos que área 1 por velocidad 1 por densidad 1, ¿verdad? Era igual área 2, velocidad 2 por densidad 2. Y como una de las consideraciones del fluido ideal es que es incompresible, entonces la densidad permanece constante. Entonces, por ese motivo, esto se simplifica y tenemos lo que es área 1 por velocidad 1 igual área 2 por velocidad 2. Esto es lo que se conoce, jóvenes, como la ecuación de la continuidad. El caudal Q es el caudal o gasto, ¿sí? Las unidades, metros cúbicos por segundo. Y esto de aquí es la ecuación de la
continuidad. Entonces, el caudal o gasto será el producto del área por la velocidad. ¿Sí? Y eso va a permanecer constante en cualquier sección de la tubería. ¿Qué quiere decir? Que los metros cúbicos por segundo que pasan por esta sección tienen que ser exactamente igual a los metros cúbicos por segundo que pasan por esta sección. Y lo mismo los que pasan por aquí. ¿De acuerdo? Porque hemos considerado la densidad constante, entonces el caudal también permanece constante. ¿Sí? Y entonces, aquí tenemos los siguientes, jóvenes. Una consideración que la vamos a estudiar en este momento. De la ecuación de la continuidad, si tenemos, por ejemplo, área 2, velocidad 2, área 1, velocidad 1, ¿sí? Y si luego despejamos la velocidad, ¿sí? Que tengo área 1 por velocidad 1 sobre área 2, ¿sí? Jóvenes, miren, cómo está ya la velocidad 2 se relaciona con la velocidad 1 y la relación de las áreas, ¿sí? Pues yo puedo poner la velocidad 2 en función de la velocidad 1, relacionándola también con las áreas. ¿Qué pasaría, jóvenes, si el área fuera muy grande? La velocidad se hace muy pequeña, ¿de acuerdo? Si el área se hace pequeña, la velocidad se hace muy grande. Jóvenes, todos hemos experimentado esa situación, ¿sí? Cuando usted abre una llave, ¿sí? Algún momento todos hemos abierto una llave y cuando tapamos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Reducimos el área. Y entonces, ¿qué vemos? Que la velocidad aumenta. ¿De acuerdo? Ahí está, jóvenes, un claro ejemplo de la aplicación de la ecuación de la continuidad. Reduce el área, pero la velocidad aumenta. Entonces, esto es importante, ¿sí? Y cuando el área es menor, la velocidad se hace más grande o más pequeña. Más grande, aumenta su valor. Cuando el área es grande, ahora la velocidad del fluido es menor. Eso tiene que quedar, jóvenes, perfectamente entendido para más adelante sí utilizarlo en lo que se llama la ecuación de Bernoulli, en las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. Por eso, jóvenes, es que cuando, por ejemplo, ustedes tienen, si tenemos aquí un tanque, una de las aplicaciones es de la ecuación de la continuidad, ¿sí? Y vamos a aprovechar justamente eso ahora que estamos trabajando con la ecuación de la continuidad. Jóvenes, si usted tiene un tanque, un gran reservorio con agua,